Bueno, dando continuidad a los videos y a este material educativo que estamos realizando, el día de hoy vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Para esta capacitación especialmente vamos a hablar de la inducción para las personas nuevas y la reinducción para las personas que ya llevan cierto tiempo dentro de la clínica. Vamos a hablar de un marco legal. Antes del 2012, el tema seguridad y salud en el trabajo de eso no se hablaba en el país. Antes del 2012 hablábamos de salud ocupacional. Fue un término que la ley 1562 del año 2012 cambió y ya nos habla de seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1072 del 2015, donde hacen un compilado de todas las normas laborales en el país y en ellas hacen un compilado también y cambian algunos términos y arranca todo el tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que anteriormente al 2015 solo se hablaba de programas de salud ocupacional. Y en el año 2019 sale o expiden la resolución 0312 del 2019 que obliga a las entidades o a las empresas, independientemente de la actividad económica en el país, a elaborar y a diseñar e implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales de sus trabajadores. Yo siempre les he hablado y les recalco mucho que nosotros como trabajadores, más aún cuando son dependientes, pues tenemos cuatro entidades o cuatro derechos que tenemos como trabajadores y estos van a ser siempre los mismos. Entonces tenemos derecho a estar afiliados a un fondo de pensiones que en muchas ocasiones pues ya venimos cotizando o hemos venido estando en cierto fondo de pensiones. Entonces tenemos derecho a escogerlo en unos términos ya pues muy no poco saludables. Pues el mismo fondo de pensiones me da una pensión de invalidez o por muerte, o a la que esperamos todos llegar, que sería la pensión por vejez. Tenemos también derecho a estar en la entidad promotora de salud. Esta nos atiende enfermedades generales, cirugías y para el caso de las mujeres maternidad y todo lo que tiene que ver con incapacidades de origen común. Tenemos derecho a estar afiliados a una caja de compensación familiar, que para el caso del Quindío siempre va a ser Confenalco. Y por último tenemos o estamos afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales, que para el caso de la clínica es Sura, ARL Sura. Esta es la que nos va a atender accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se puedan presentar al interior de la clínica. Esta más o menos es la definición de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015. Resalto varias palabras de su definición que nos hablan de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Entonces digamos que es un marco conceptual bastante amplio, pero que a la vez se puede definir en pocas palabras y es prevención y promoción de la salud de los trabajadores en estos lugares donde han sido dispuestos para realizar las tareas. En el caso de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo son definidos
por la clínica. Y resalto dos, como lo hemos venido hablando: promoción y prevención de la salud, identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales presentes. Entonces, cuando yo identifico los riesgos que se pueden llegar a presentar o que están presentes en este momento, los evalúo y dependiendo de cómo están, los empiezo a controlar. Empiezo a controlar los riesgos que pueden generar un accidente o una enfermedad de manera inmediata y sucesivamente hasta llegar al riesgo menor. Sin embargo, no quiere decir que ese riesgo menor se deje solito. Se debe empezar a hacer control sobre cada uno de ellos. La política de seguridad y salud en el trabajo también es adoptada o es implementada por la clínica y habla de 5 componentes principales. Un ambiente de trabajo sano, seguro y productivo, dado por la clínica. Cumplir los requisitos legales vigentes, darle cumplimiento a la normatividad legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Definir los recursos humanos, técnicos y financieros para la adecuada ejecución del sistema de gestión. Fomentar una cultura preventiva y de autocuidado y prepararnos para darle frente a las posibles emergencias que se nos puedan presentar dentro de la clínica. Aquí hablamos de unos deberes de los trabajadores. Me gusta recomendarles mucho que la pandemia nos dejó el cuidado integral de la salud, que siempre hablábamos durante la pandemia de autocuidado, y es una de las partes a las que debemos llamarle o tener atención, porque cada uno de nosotros somos responsables de cada uno de nosotros, de no generar un riesgo frente a mi lugar de trabajo o en el lugar donde estoy trabajando. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Esto en el momento de que nos hagan las evaluaciones médicas ocupacionales o cuando tenga una cita médica en la IPS o en la EPS que me atiende, que no viemos nada frente a mi salud como trabajador. Cumplir las normas y reglamentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí podemos decir que el sistema de gestión no está implementado para lo que es la clínica y sus representantes legales y gerente y su personal administrativo, sino que el sistema de gestión está enmarcado o abarca los trabajadores de la clínica, por lo cual se deben cumplir algunas normas y algunos reglamentos que son y van a ser definidos. Participar en la prevención de los riesgos laborales. Yo diría que aquí en este punto es informar de una manera rápida y concisa de cómo se pueden llegar a prevenir los riesgos dentro de estos lugares de trabajo de manera rápida para que no nos ocasionen ni accidentes ni enfermedades laborales o un incidente que se nos pueda llegar a presentar. Cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, hablamos de varios y se puede desbordar también el tema de los derechos. Sin embargo, solo coloco estos que son como muy precisos. Estar afiliados y gozar de los servicios de la administradora de riesgos laborales, que les recalco nuevamente que para el caso de la clínica es Sura ARL. Recibir información y capacitación sobre los riesgos existentes. Disponer de medidas de prevención, detección, protección y control frente a los riesgos previamente identificados. Cuando hablamos del reglamento de higiene y seguridad industrial, estamos hablando de un reglamento, no es el reglamento interno de trabajo. Este es un reglamento corto, presenta solo 8 artículos. Uno de los más importantes es el artículo 4, que identifica previamente los riesgos que nos podemos encontrar en la clínica.
Entonces habla del riesgo biológico, virus, bacterias, hongos, fluidos corporales, picaduras de insectos o de algún tipo de, de organismo. Hablamos del riesgo físico, estamos hablando de riesgo por algún tipo de ruido constante, de una iluminación que no es la adecuada en mi puesto de trabajo. Estamos hablando del riesgo químico que aplicaría mucho para las niñas, el apoyo que tenemos en el servicio de aseo con la preparación y las mezclas para hacer limpieza y desinfección. Hablamos del riesgo psicosocial, el manejo del estrés, la cantidad de tareas que debemos realizar en un periodo de tiempo corto, el riesgo biomecánico, todas las posturas, todos los movimientos repetitivos que debo hacer, condiciones de seguridad, es todo el tema de orden y aseo, desniveles en los pisos que me pueden causar caídas, y fenómenos naturales como el sismo, vendavales, erupciones volcánicas, entre otros tipos de fenómenos naturales que se pueden presentar de pronto en la región o el lugar donde se encuentre la clínica. Aquí viene algo muy importante que es la definición que nos deja a nosotros el marco legal o la normatividad colombiana frente al accidente de trabajo. Entonces, textualmente habla suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Concisamente son esos tres regloncitos que acabé de leer. Pero igualmente se considera accidente de trabajo cuando yo como trabajador ejecuto órdenes del jefe inmediato o la persona que me hayan contratado, aún fuera del lugar de trabajo y fuera del horario de trabajo. ¿Cierto? Para que lo tengan ahí en cuenta. En muchas ocasiones puedo estar por fuera de las instalaciones, pero simplemente el accidente de trabajo no se va a validar porque estaba haciendo una vuelta personal, así sea yendo a la tienda, entregando algo en la puerta, algunas situaciones que se pueden ver como distorsionadas frente al accidente de trabajo. ¿Cuándo más se considera el accidente de trabajo? Cuando la clínica o cuando las empresas suministran el transporte, que un bus, un vehículo las recoge y las lleva hasta el lugar de trabajo y viceversa. Pues en el caso de la clínica esto no se da. Accidente de trabajo ocurrido en la función sindical, actividades recreativas, deportivas o culturales. Es poco probable que también se den estos tipos de situaciones. Entonces yo lo que les recomiendo en algunas ocasiones, a grandes rasgos la definición para mí sería de puertas hacia adentro de la clínica, todo lo que ocurra se considera accidente de trabajo. Y de puertas para afuera si estaba en la ejecución de una orden de un jefe inmediato, aún fuera de las horas o los horarios de trabajo definidos por la clínica. Enfermedad laboral, la definición es un poco más compleja, pero la enfermedad es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, como movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, entre otras que son un poco más comunes. Principalmente toda esta atención se la debe brindar la EPS a la cual el trabajador está afiliado. Posteriormente pasa al fondo de pensiones y entre los dos, EPS y fondo de pensiones, se determina si esta enfermedad corresponde a una enfermedad laboral o a una enfermedad de origen común. En el caso de que se considere que es una enfermedad laboral, se remite por parte de la EPS a la ERL una carta y a la empresa, a la clínica en este caso. Y la clínica debe hacer una investigación de esa presunta enfermedad laboral para poder determinar su origen.
y hacer todo el proceso ya administrativo para su pronta rehabilitación y reincorporación a la actividad laboral con sus debidas recomendaciones y restricciones emitidas por el médico laboral de la EPS, el Fondo de Pensiones, o el médico laboral de la, de la empresa, de la clínica como tal. Es un poco complejo, este término de enfermedad laboral no se da de un día para otro, es un tema que lleva tiempo porque toda la atención es a través de la EPS y es un poco demorado determinar el origen, si es laboral o si es común. Bueno, cuando hablamos de la preparación, la prevención y respuesta ante emergencias, es donde se establecen unos procedimientos y unas acciones que deben realizar los trabajadores para atender una situación de emergencia que se pueda presentar o que pueda afectar la clínica. Aquí podemos hablar de dos conceptos que pueden ser como los más no frecuentes, sino que nos puedan afectar de una manera rápida. Puede ser un incendio y que arranquen las instalaciones de la clínica o que de una de las casas o de las viviendas vecinas genere el incendio y el incendio se nos pueda pasar a la clínica. Un vendaval que nos pueda dañar el techo y nos inundemos, o un sismo que nos pueda causar alguna pérdida material o humana. Y en algunas ocasiones, hablando ahorita con el tema del volcán, pues ese va a ser otro de los videos que voy a generar. También puede generar algún tipo de pérdida, más que todo material o económica, por la erupción del volcán. Hablando del volcán Nevado del Ruiz. Hay unos mecanismos de participación de los trabajadores. Se crean unos comités. Entonces está el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un comité conformado por el empleador. El empleador designa a unas personas y los trabajadores escogen a otras para que participen dentro de este comité. De la misma manera se crea el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencia sí se conforma por personal voluntario que quiera participar en este tipo de acciones y se quiera capacitar frente a una posible emergencia que pueda llegar a pasar. Recomendaciones. Informar oportunamente las condiciones o actos inseguros que se están llevando a cabo por infraestructura o personas, sean pacientes o sea el personal propio de la clínica, para adecuar o prevenir o hacer los ajustes necesarios para que este tipo de condiciones o actos no nos vayan a generar un accidente de trabajo. Para el segundo punto de recomendaciones es informar oportunamente la ocurrencia de accidentes de trabajo que se puedan llegar a presentar. Para nosotros como clínica y como empresa, solo tenemos 2 días hábiles para reportar el accidente. Es de manera tal que nosotros como trabajadores debemos informar ya oportunamente, después del suceso, a través de algún medio, al jefe inmediato de la situación que se presentó, para que lo tengan en cuenta y no entremos pues como en una disruptiva ahí de que no sabemos qué hacer cuando se presenta el accidente de trabajo. Listo, muchas gracias, muy amables.